Buen día. Esta sesión, como la vez pasada, repartimos o vamos a hacerlo en dos partes. Primera parte, resolvemos 3 problemas y la segunda parte, voy a atender las consultas necesarias y hasta sus notas del segundo parcial en plataforma. Entonces, vaya viendo y con eso ya saldamos el primero y el segundo, ¿no? Y solo esperamos el tercer parcial, que es final, ¿no? Por tanto, iniciamos lo que está programado para hoy. El problema a resolver corresponde a métodos de coeficientes constantes. Por tanto, los cuales están en función a la, hay que generar en función a Q, ¿no? Y realizar las respectivas derivadas, ¿no? De acuerdo al grado del problema a resolver, y usar esta fórmula donde A son los coeficientes para determinar BS y R en función de, que depende de X, son las funciones que a generar de la función Q, ¿no? Valga la redundancia. Por tanto, tenemos estos ejemplos de las derivadas que hay que hacer o cómo se genera a partir de la función Q las respectivas funciones Y, ¿no? Para resolver este problema, ¿no? Por tanto, en el ejemplo tenemos, por decir, x al cuadrado, que es Q, ¿no? Lo que hay que generar esa ecuación para resolver los coeficientes indeterminados es de esta forma, ¿no? Arrancando de la misma función que está, su exponente es 2, su mayor exponente. Por tanto, es el que acompaña al primer coeficiente, ¿no? Que es A. Entonces se escribirá como ax cuadrado y va bajando su exponente, ¿no? En el siguiente término. Por tanto, será como bx elevado a 1 y en el siguiente x elevado a 0, lo que es simplemente término independiente, que es el c, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? De esa forma se genera la ecuación para determinar la solución particular, ¿no? Esta ecuación es para resolver la solución particular. La solución complementaria ya lo sabemos, ¿no? Como siempre. Entonces, para este caso de x cuadrado, la solución particular, ¿no? Será entonces lo que tenemos en recuadro, y igual a x cuadrado más bx más c, ¿no? Lo que viene, otra vez repetimos, de la función q, que nos da pauta para que podamos escribir de esta forma, ¿no? Repetimos otra vez, si es x cuadrado, entonces en el primer término va a ir a x cuadrado, en el segundo término simplemente x va acompañado con b, y en el siguiente simplemente c, ¿no? En otras palabras, ax cuadrado más bx más c. Esa sería la ecuación para escribir si
se nos presenta como Q el valor de X cuadrado, ¿no? Ahora, si fuera X al cubo, ¿no? Y los términos que le acompañan tendrá que ser de esta forma, ¿no? Vea que el primer exponente de grado superior es lo que arranca X al cubo por A más X al cuadrado por B más X por C más D, ¿no? No es tan complicado, simplemente es ver la potencia, ¿no? Y su mayor grado, ¿no? Y de acuerdo a eso, ver la escritura para la solución la solución particular del problema, ¿no? En el caso de e a la x, ¿no? Si q es e a la x, será a por e a la x, ¿no? En el caso que tuviéramos, por ejemplo, 5e a la 2x, será e elevado multiplicado por e a la 2x, ¿no? Y en el seno, función seno de ax, tendremos y igual a seno de ax más b coseno de ax, ¿no? Son las ecuaciones a escribir si, de acuerdo a la función q que se nos presenta, ¿no? En cada problema, ¿no? Diferentes problemas que tuviéramos, ¿no? Por ejemplo, si en el problema a resolver tenemos x a la x, entonces para plantear la ecuación, la solución particular, tendremos a x a la x más b a la x, ¿no? Y por último, si tuviéramos como la función q de valor x elevado al cuadrado e a la x, entonces tendremos y igual a x cuadrado por e a la x más b, x e a la x más c e a la x, ¿no? Va bajando también el exponente, ¿no? A partir de 2. Y aquí ya no. Por tanto, son las particularidades de este método de coeficientes indeterminados. Veamos al siguiente cuadro. Aquí tenemos un ejemplo para resolver una ecuación lineal no homogénea de coeficientes constantes por el método de los coeficientes indeterminados. D al cuadrado y sobre dx cuadrado menos 6 de y sobre dx más 8y igual a x cuadrado. La solución complementaria es similar a los que hemos resuelto, ¿no? No cambia. Conformar un polinomio con operadores d, en este caso tendrá que ser d al cuadrado menos 6d más 8 y multiplicado por y, igualado a 0. Entonces, considerando que la solución de la parte homogénea. Y los cuales el polinomio resuelve al resolver tenemos dos factores, que es de menos 2, de menos 4. Los valores de menos 4 y menos 2 son que multiplicado de 8 y que sumado, en este caso adición de números negativos, que de menos 6, ¿no? Lo que cumple, o lo que debe cumplir. Por tanto, tenemos esos dos factores y sus raíces, en este primer paréntesis, ¿no? D igual a 2, ¿no? Lo cual llenamos en la fórmula. Y en esta segunda parte, en esta otra parte va a ser D igual a 4, su raíz también escribimos en la fórmula, ¿no? Entonces, de esa forma tenemos la solución complementaria, ¿no? Y la solución particular, ¿no? En los ejemplos teníamos x al cuadrado como función q. Por tanto, elaboramos esta
ecuación de solución particular, ¿no? Igual a ax cuadrado más bx más c. Los constantes que hay que hallar son a, b, c, ¿no? Bien, entonces en la solución, una vez que se planteó la ecuación, esta es la ecuación de la solución particular, ¿no? Y igual a x cuadrado más bx más c, ¿no? Realizamos las derivadas en esta ecuación que está en recuadro rojo, ¿sí? Cuantas veces tenga el grado, el problema a resolver. En nuestro problema es de grado 2, ¿no? Entonces, por tanto, tenemos que derivar 2 veces, ¿no? Primera derivada. En este primer término tendremos como derivada 2ax, ¿no? Elevado a 1. En el siguiente solamente b. Y en el último, que es constante, nada, ¿no? 0. Por tanto, la primera derivada tendremos, ¿no? 2ax más b. Ese es el resultado de la primera derivada, ¿no? De esta ecuación que nos planteamos como solución particular de nuestro problema. Ahora derivamos de esta ecuación nuevamente y tendremos la segunda derivada. Simplemente la derivada de 2ax es 2a y de b 0. Ya tenemos el valor de y, el valor de la primera derivada, el valor de la segunda derivada, los cuales reemplazamos en la ecuación original. Entonces, al reemplazar en la ecuación original, tenemos, partiendo de la segunda derivada, 2a, luego escribimos el signo de la ecuación original, 6 también. Ahora reemplazamos la primera derivada, 2ax más b, más 8, escribimos lo que pertenece a la ecuación original y reemplazamos el valor de y, ¿no? Ax cuadrado más bx más c. Luego, igualado a x cuadrado, ¿no? Es toda la ecuación original o el problema a resolver, ¿no? Ya tenemos la sustitución. Desarrollamos. Al desarrollar tendremos 2a menos 6 que multiplicamos a todo el contenido del paréntesis. Nos va a dar menos 2ax menos 6b. Posteriormente, ejecutamos el producto de 8 con todo el paréntesis. Nos da 8ax cuadrado, 8bx más 8c igual a x cuadrado. En esta expresión hay que ordenar, ¿no? Hay que agrupar de acuerdo a los exponentes o las funciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en x cuadrado, a la izquierda, ¿no? A la izquierda de la igualdad, en el primer miembro no tenemos más, ¿no? Solo. Ahora, con referencia, con relación a x, tenemos 8bx, 12ax, lo que hay que agrupar. Entonces, tendremos en la agrupación menos 12a más 8b por x, ¿no? Continuamos. Los términos independientes tenemos 2a menos 6b más 8c. También agrupamos, ¿no? Y tenemos 2a menos 6b más 8c.
todo igualado a x cuadrado. Por tanto, una vez que tenemos agrupado, ahora para determinar los coeficientes, ¿no? Igualamos, ¿no? De acuerdo a lo que se tiene, x cuadrado con x cuadrado, ¿no? Los coeficientes del primer miembro de x cuadrado es 8a igual a, en el segundo miembro es 1, por tanto sería 8a igual a 1. La primera igualación, ¿no? ¿Dónde obtendremos el valor de a? ¿No? Calcularemos el valor de a. Al despejar nos da a igual 1/8, ¿no? Ya tenemos calculado el valor de a. Ahora vemos al valor de b. B está en este sector, ¿no? El primer miembro, y a la derecha no tenemos su equivalente, ¿no? Su similar, su semejante. Por tanto, igualamos a 0. Menos 12a más 8b igual a 0. Desarrollamos. Despejamos, ¿no? Reemplazamos el valor de 8, que es 1/8. Multiplicamos, simplificamos, y el valor de b tenemos igual a 3,16. Ya tenemos valor de a y b, nos falta c. Por tanto, en este bloque está c, ¿no? 2a menos 6b más 8c igualamos a 0. No hay su semejante en el segundo miembro. Y al igual a 0 tenemos esa expresión, ¿no? Si despejamos o procedemos a calcular, despejamos 8c, ¿no? Y tendré menos 2a más 6b que pasa al segundo miembro. Reemplazamos los valores de a y b. Luego desarrollamos y nos va a dar simplificación necesaria, ¿no? Menos 1/4 más 9/8, los cuales como un denominador, y el resultado nos da 7/8 de 8b, ¿no? Perdón, 8c igual a 7/8. Por último, 8 que multiplica a 8, ¿no? Se conserva 7, nos va a dar c igual a 7,64. ¿No? Bien, una vez que tenemos valores de a, b, c determinados, calculados, nos vamos a esta ecuación, ¿no? Para reemplazar. Y lo que está a continuación. Bien, decíamos entonces, ¿no? La solución particular, ¿no? Que nos planteamos, ¿no? Es igual a x cuadrado más b x más c. Una vez que hemos determinado los valores de a, b, c, reemplazamos, ¿no? Y en la sustitución de estos mismos valores es el resultado, ¿no? De YP. 1/8 de x cuadrado más 3,16 más 3,16x más 7,64, lo cual vamos a adicionar o se adiciona al resultado de la solución complementaria, ¿no? Esta es la solución complementaria. Lo que determinamos en la solución particular, adicionamos, ¿no? Y el resultado final del problema llega a ser
C1 e a la 2x más C2 e a la 4x más 1 octavo x cuadrado más 3 16x más 7 64. ¿No? De esa forma se procede a resolver en este método de coeficientes indeterminados, ¿no? Veamos el siguiente problema. Bien, tenemos entonces la ecuación homogénea de coeficientes constantes por el método de coeficientes indeterminados, ¿no? Eso es lo que vamos a resolver como el siguiente problema. D al cuadrado de y sobre dx cuadrado menos 4y igual a 15 seno de x, ¿no? Entonces, la función q, en este caso es 15 seno de x, ¿no? Primero veamos lo que es la parte homogénea. Esta expresión igualado a 0. Y luego, como siempre, con operadores de, en este caso tendrá que ser d al cuadrado menos 4 multiplicado por y igualado a 0. Lo cual tenemos dos factores d más 2, d menos 2, que corresponde. Y al calcular las raíces tendremos d igual a menos 2, d igual a más 2, ¿no? Los cuales reemplazamos en la fórmula, las dos raíces. Y tenemos la solución complementaria. Ahora veamos a la función q, 15 seno de x. Y lo que corresponde a escribir será como solución, nos planteamos, ¿no? La solución particular, que es igual a seno de x más b coseno de x, ¿no? Este es el valor de q. Entonces, si es así, ¿no? Nuestra ecuación será y igual a, para derivar, ¿no? Y igual a seno de x más b coseno de x, ¿no? Realizamos la primera derivada. La primera derivada. En este caso, derivada de seno de x, coseno de x. En el otro, derivada de coseno de x menos seno de x, ¿no? Y ya tenemos la primera derivada, ¿no? A coseno de x menos b seno de x. Realizamos la segunda derivada. Derivada de coseno de x menos seno de x. Derivada de seno de x coseno de x, ¿no? Entonces llega a ser la segunda derivada menos a seno de x menos b coseno de x. Bien, una vez realizadas las derivaciones correspondientes, sustituimos en el problema a resolver, ¿no? Entonces la sustitución de la segunda derivada menos 4 del problema multiplicado por y, ¿sí? Igual a la función q, 15 seno de x, ¿no? Por tanto, ya tenemos realizada la sustitución y hay que desarrollar. Eliminamos los paréntesis y aquí aplicamos la ley de los signos y tendremos menos a seno de x menos b coseno de x. Posteriormente tendremos
menos 4a seno de x menos 4b coseno de x, ¿no? Igualado a 15 seno de x. Por tanto, ahora agrupamos. Seno de x, seno de x. Y por otro lado, cosenos, ¿no? En la agrupación de seno de x tendrán menos a menos 4a seno de x, y en la agrupación de coseno tendrán menos b menos 4b coseno de x, ¿no? Igualado a 15 seno de x. Ahora igualamos, ¿no? Función seno con función coseno, lo que llega a ser, si menos a menos 4a, tenemos entonces menos 5a igualado a 15, ¿no? Estamos igualando sus coeficientes, ¿no? Porque el seno de x con seno de x se simplifica. Entonces, esta igualdad menos 5a igual a 15 nos da la solución, o el primer resultado de a igual a menos 3, ¿no? Por otro lado, menos b con menos 4b son menos 5 coseno de x igualado a 0. Nos va a dar el valor de b igual a 0, ¿no? Una vez que tenemos los valores de a, b, reemplazamos en esta ecuación que nos planteamos como solución particular, y valor de b tendremos 0, ya no hay más, solo a seno de x, y a vale menos 3, tendremos yp menos 3 seno de x, ¿no? Por tanto, adicionamos a nuestra solución complementaria y esta expresión sería la solución total, ¿no? C1 e a la menos 2x más C2 e a la 2x menos 3 seno de x, ¿no? Ese es el resultado final, ¿no? La solución de este problema. Bien, en lo que sigue. Bien, en esta parte, ya, para resolver este último problema, hasta que se corte, si no resolvemos, creo que dejaremos para la siguiente sesión. En segunda parte les voy a atender, ya les indiqué, las consultas necesarias, ya tienen el segundo parcial. Y también indicarles de que cualquier práctica tiene su enunciado. No se olviden del enunciado. Escriban su enunciado. No les va a costar mucho, ¿no? Escriban su enunciado. Esa es la orden que va a realizar. Entonces, a mí también me da referencia a qué es lo que está haciendo, ¿no? Aunque no lo suponga. Algunos dirán, pero se supone. No, no lo suponga. Escríbalo. Bien, entonces, este último problema tenemos d al cuadrado 10 sobre dx cuadrado menos y igual a e a la x seno de x, ¿no? Entonces, a partir de esta función q, generaremos la ecuación que nos vamos a plantear como solución particular, ¿no? Primero resolvemos lo que es la parte homogénea, como siempre, ¿no? Descomponer, hallar las raíces, reemplazar en la ecuación que tenemos de la solución complementaria, ya tenemos. Ahora, la solución particular, ¿no? La función q, lo que corresponde a escribir la ecuación pertinente es a por e a la x seno de x más b e a la x coseno de x, ¿no? De acuerdo a la particularidad de la función q. Y la primera derivada, ¿sí?
a e a la x seno de x. Esta parte es un poco compuesto, ¿no? Porque e a la x es una función y seno de x es otra función, por tanto, aplicamos el producto de la derivada, ¿no? Derivamos e a la x, mantenemos seno de x, y en el siguiente estamos en esta parte. En el siguiente, e a la x mantenemos, pero derivamos el otro, que es seno de x, resulta coseno de x, ¿no? La regla del producto lo aplica, ¿no? Hasta ahí tenemos. Ahora, el segundo sumando, ¿no? Derivamos e a la x, mantenemos coseno de x, y luego lo que corresponde a mantener e a la x tal como está y derivar coseno de x, tendremos menos seno de x. Por eso el signo negativo. Una vez que realizamos esa derivada, entonces derivamos nuevamente, ¿no? La segunda derivada, en base a lo que está en el recuadro. Lo que le va a dar esta expresión, ¿no? En el que podemos simplificar e a la x seno de x con su término semejante, y luego b e a la x coseno de x con su término semejante, y lo que queda es lo que está en rojo, ¿no? E a la x coseno de x más e a la x coseno de x. Reducimos, nos da 2 veces e a la x coseno de x. Y lo que está en verde, menos 2 b a la x seno de x, ¿no? Entonces tenemos los valores y, valor de y, valor de y prima, valor de doble prima de y, los cuales reemplazaremos en esta ecuación original, ¿no? Y tendremos lo siguiente. Así, esa es la sustitución, ¿no? en la ecuación original, ¿no? Una vez que sustituimos, desarrollamos, ¿no? Al desarrollar, al eliminar los paréntesis, tenemos esa expresión en los que agrupamos funciones coseno. Por otro lado, funciones seno de x, seno de x. En la agrupación de coseno de x tenemos 2a menos b multiplicado, entre paréntesis, ¿no? E a la x coseno de x. En la agrupación de seno de x tendremos, entre paréntesis, menos 2b menos a multiplicado por e a la x seno de x, ¿no? Igual a la función q que teníamos, e a la x seno de x. Por tanto, para determinar los coeficientes, ¿no? 2a menos b igual a 2, 0, y nos da esta expresión. Tenemos dos incógnitas, no da para resolver. Luego, en la otra igualdad, ¿no? La igualdad de senos, tenemos seno de x, tendremos menos 2b menos a igual a 1, lo cual nos da esta
una expresión que multiplicado por 2 para eliminar, se elimina esta columna y tendremos la otra columna como 5, menos 5b igual a 2, ¿no? Lo cual al despejar tenemos b igual a menos 2 quintos. Y en el caso de